Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Raquel y os doy la bienvenida a la burbuja del español. En este vídeo os propongo un test para trabajar las preposiciones en español. A, ante, cabe, con, contra, de, desde. En español hay muchísimas preposiciones y no es fácil averiguar cuál es la correcta para cada situación. Por desgracia, no tenemos reglas mágicas que siempre sean válidas para todos los casos, pero en este vídeo trataremos de aclarar algunas cuestiones que suelen ser confusas relativas a las preposiciones y practicaremos con algunos ejemplos con las preposiciones más usadas en español. El test está compuesto por 10 preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones posibles, pero solo una de ellas es correcta. No os preocupéis si no sabéis responder correctamente a todas, es normal. Hay algunas preguntas que son bastante difíciles, incluso para aquellas personas que tengáis un nivel avanzado de español. Comenzamos. Pregunta número 1. Voy Valencia. A. En. B. A. C. D. La respuesta correcta es A. Utilizamos la preposición a porque queremos indicar movimiento, por lo que verbo ir más preposición a. Voy a Valencia. Segunda pregunta. José estudia matemáticas. La universidad. A. En. B. A. C. Por. La respuesta correcta es la A. José estudia matemáticas en la universidad. Aquí utilizamos la preposición en porque queremos subrayar el lugar en el que estudia José. A diferencia de la primera pregunta de nuestro test, el verbo estudiar no implica movimiento o desplazamiento, por lo que utilizamos en vez de a. Tercera pregunta. Recuerda enviar correo la solicitud. A. Por. B. Para. C. Con. Si has marcado la opción A, has acertado. Utilizamos la preposición por para indicar el medio, en este caso el correo, que vamos a utilizar para enviar la solicitud. Pasamos a la cuarta pregunta. Te esperamos las 5. No nos hagas esperar. A. B. Para. C. Hasta. La opción correcta es la C. Hasta. Utilizamos la preposición hasta para subrayar el momento en el que se va a interrumpir la acción. Es decir, vamos a esperarte hasta las 5, no más tarde. Podríamos utilizar también la preposición a, pero en este caso tendría un significado un poquito diferente. Te esperamos a las 5 sería para subrayar el momento en el que comienza la acción, es decir, esperar. Llegamos a la mitad de nuestro test. Quinta pregunta. Llegaré a China las 8. A. Hasta. B. Hacia. C. Durante. La respuesta correcta es hacia.
Llegaré a China hacia las 8. Utilizamos esta preposición para indicar aproximación. Es decir, lo que queremos decir es que más o menos llegaremos sobre las 8 de la tarde a China. No olvides que si quieres puedes apuntarte a clases individuales o grupales de español para profundizar en este tema o en cualquiera de los que abordamos en nuestros vídeos. Además, te podemos ayudar en la preparación del CL para que puedas certificar tu nivel de español sin salir de casa. Reserva tus clases utilizando el enlace que encuentras en la descripción de este vídeo. Sexta pregunta. He venido andando al centro, mi barrio. A, desde. B, de. C, a. Efectivamente, la respuesta correcta es desde. He venido al centro andando desde mi barrio. Utilizamos la preposición desde porque queremos indicar el lugar desde el que comienza la acción. En este caso, mi barrio. Pasamos a la séptima pregunta. ¿Dónde están las llaves del coche? Las he dejado en el recibidor. A, en. B, entre. C, contra. La respuesta correcta es en el recibidor. Aquí utilizamos la preposición en para indicar situación, es decir, para expresar el lugar dentro del cual se han dejado las llaves del coche. Octava pregunta. Antonio perdió el control de su moto y chocó el escaparate de una tienda. A, hacia. B, ante. C, contra. La respuesta correcta es la C, contra. Utilizamos esta preposición para indicar oposición entre cosas o entre personas. En este caso, expresamos con contra el choque entre la moto y el escaparate de la tienda. Llegamos a la penúltima pregunta. Las estadísticas, cada año nacen menos niños en España. A, según. B, por. C, para. Si has marcado según, has acertado. Utilizamos esta preposición para manifestar o para hacer saber la opinión de alguien sobre algo. También podríamos haber utilizado conforme a o de acuerdo con. Por ejemplo, de acuerdo con las últimas estadísticas, cada año nacen menos niños en España. Hemos llegado a la última pregunta de nuestro test. Necesito la documentación esta tarde. A, por. B, para. C, de. La respuesta correcta es para. Utilizamos la preposición para porque queremos subrayar el tiempo en el que tiene que estar terminada la acción. Es decir, queremos los documentos sí o sí esta tarde. También tendría sentido la frase sin la preposición. Pero si queremos recalcar que a más tardar necesitamos la documentación por la tarde, podemos utilizar
la preposición para. Hasta aquí nuestro test sobre las preposiciones. Espero que os haya servido para repasar este tema tan complicado en español. Si tenéis alguna duda, podéis dejar un comentario o ver alguno de nuestros otros vídeos relacionados con este tema. Recordad también que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar informados de las últimas noticias. Nos vemos en el próximo vídeo.